Hola, muy buenas tardes, mis hermanos, tengan todos ustedes. Bueno, no sé si ya estoy en vivo. A ver, creo que no sé. Achis, por qué me sale un anuncio? Achis, no, espérenme. Ay, no, quién sabe. Está bien loco el YouTube. Bueno, nada más quiero saber si se me escucha bien para rápidamente empezar. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver. No sé la verdad si se me está escuchando bien, no sé. Hermanos, ¿sí se me escucha? Sí, ok, ya. Ok, gracias, Lenny. Aquí tenemos a Lenny, aquí tenemos a Douglas, que es de Guatemala y es católica. Douglas Evedardo, también está Zuli. Oigan, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el purgatorio, cómo el purgatorio es, eh, cómo el purgatorio lo creen tanto cristianos y judíos, ¿sí? Lo creen tanto cristianos y judíos. Y cuando yo digo que lo creen también los cristianos, ¿a qué me refiero? A ver, ¿a qué me refiero? ¿A esos cristianos son evangélicos o son católicos? No puedes tú decir que esos cristianos son evangélicos porque los cristianos pues no creen en el purgatorio, ¿estás de acuerdo? Entonces necesariamente esos cristianos pues sí o sí tienen que ser católicos. O sea, hay un grupo de cristianos en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, que creen en a ver, ¿cómo les digo? No es que digan, yo creo en el purgatorio existe, o sea, eso no lo dicen los judíos, pero creen en un estado del alma que la iglesia cristiana le puso purgatorio, o sea, tú le puedes poner como tú quieras, estado de purificación, tú le puedes llamar cárcel, la Biblia le llama cárcel, o le puedes llamar también fuego purificador, como le llama también la Biblia. Ok, ¿cómo le llama los judíos? Bueno, los judíos a ese estado del alma que la iglesia cristiana le llama purgatorio, los judíos le llaman simplemente el orar por los difuntos. Y yo quiero rápidamente primero decirles lo que cree la iglesia católica. Perdón, hermanos, ¿eh? ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué cree la iglesia católica? Yo me voy a hacer dos preguntas y yo misma me las voy a responder. ¿Qué cree la iglesia católica? ¿Qué enseña la iglesia católica sobre el purgatorio? Pregunta número 1. ¿Qué cree la iglesia católica sobre el purgatorio? Pregunta número 2. ¿Por qué la iglesia católica cree en el purgatorio? Y pregunta número 3. La iglesia católica se inventó ese dogma porque es un dogma de fe, ¿sí? Cuando la iglesia católica proclama un dogma de fe, se refiere a que sí o sí el católico, yo se lo he dicho muchas veces, deben de creer en eso, en ese dogma que la iglesia está estableciendo o definiendo, ¿no? Entonces, todo el católico que se diga yo profeso la fe católica, debe creer, está obligado a creer en el purgatorio. Pero primero vamos a ver qué enseña la iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Numeral 1031. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados.
La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador, ¿sí? Y luego dice, sí, sigo leyendo el catecismo, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, unas Biblias lo traducen ni en este mundo, ni en el futuro. Eso está en Mateo 12:31. Entonces, dice el catecismo, en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Y yo voy a agregar algo aquí al catecismo. Miren, cuando Mateo 12:31 dice que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, esto quiere decir que hay un siglo, que hay un mundo que no es la tierra, donde sí se perdonan pecados. A ver, vamos a analizarlo nada más un minuto. Mateo dice, quien ofenda al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este, Dier, ¿me traes agua, por favor? No, aquí hay, mi amor. Ni en este mundo, ni en el otro. Es decir, que hay un mundo, que hay una vida donde sí se perdonan pecados. ¿Sale? Entonces, sigo leyendo el catecismo. Dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Hasta ahí lo voy a dejar porque el catecismo ya me está mandando a Macabeos, que ahorita lo vamos a dejar ahí un ratito porque ahorita lo vamos a leer. A ver, entonces, la Iglesia Católica enseña que hay una purificación después de este mundo, es decir, hay una purificación después de que mueras aquí en la tierra, ¿sí? O sea, si tú mueres en la amistad de Dios, es decir, o sea, que no mueras en pecado mortal, pero con algunos pecados ligeros, obviamente, o sea, si tú mueres con un pecado mortal, pues te vas al infierno, ¿no? Pero aquí el catecismo nos está enseñando que si alguien muere con pecados veniales, por ejemplo, tienes que ir al purgatorio, o sea, tienes que pagar esos pecados. Tu alma se tiene que purificar. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Pero entonces, ¿de dónde toma la Biblia el orar por los difuntos? Bueno, en el libro de los Macabeos, hermanos, en el capítulo 12, en la segunda de los Macabeos, en el capítulo 12, explícitamente en el versículo 43, lo vamos a leer. Dice, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. ¿De quién está hablando? Bueno, si tú te vas ahí mismo, en el versículo 38, atrásito, dice, Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Entonces, aquí en el versículo 42 dice, ahí dice, ¿verdad? Que esas personas murieron, para no hacerlos tan largas, ¿sí? Entonces, en el versículo 43 sigo leyendo. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese un sacrificio por el pecado. Fíjense, dice, era un gesto muy bello y muy noble. Uy, eso me encanta. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, ahí está hablando de la resurrección de la que hace alusión el Nuevo Testamento. Dice, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos.
O sea que ya desde el Antiguo Testamento, miren hermanos, no es que la Iglesia Católica se haya inventado el purgatorio, eso no se lo inventó, porque ya los judíos hacían esa práctica, o sea, es decir, los judíos hacían oraciones por los difuntos, ¿sí? Y déjenme leerle algo aquí. Antes de eso, le voy a poner a un judío, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. No lo conocen porque ha estado aquí conmigo o así, ¿no? Sino lo conocen porque en YouTube. ¿Quieren escucharlo? Vamos. Ahí va. Ay, no. Espérenme. Quiero que escuchen a este judío lo que enseña. Se fue. Y una vez se le apareció el hombre que había visto, lo había esquiva, se asustó, porque tenía mucha irradiación de luminosidad, iluminaba mucho, dijo, se asustó, ¿quién eres? Un ángel, ¿quién era? Soy la misma persona que has hallado cuando estaba cortando leña, soy el mismo, solamente que quiero agradecerte por los niveles a los cuales me has hecho ascender, enseñarme a mí que recibe el cadillo, o sea, tan importante. Está escrito en el libro de leyes. En el Gafa Jaim se lo menciona en breve. En Colbo está escrito esto, pero también en Minagim, también está escrito en muchos lugares. Fue a través de un sueño que tuvo Rabbi Akiva, que se le reveló el hombre. Pero sabemos que los sueños en la Biblia también están mencionados, los sueños son importantes, reveladores. Y a partir de ahí se fijó que esta alabanza que dice sea resultada por alma de la persona fallecida. ¿No se escucha, hermanos? ¿A mí sí me escuchan? Hola. A ver, díganme nada más a ver si me escuchan a mí. ¿A mí sí me escuchan? No sé yo por qué hay eco. A ver. Qué raro. A ver, vamos a buscarlo aquí, ¿sí? A mí sí se me escucha, Saúl. Gracias. Ok. Se me hace que es creo que es Escúchenlo de aquí, pues. Un segundo ingreso es hora de Espérenme. invertir en el grupo Ay, no. Vivo, la multinacional. Ahí va, Eso es escrito en muchos lugares. A Minagim está también este suceso escrito en muchos lugares. Fue a través de un sueño que tuvo Rabbi Akiva que se le reveló el hombre. Pero sabemos que los... Ahí va. Y una vez se le apareció el hombre que había visto, y Rabbi Akiva se asustó, porque tenía mucha irradiación y mucho, dijo, uy, se asustó, ¿quién eres? ¿Quién era? Soy la misma persona que has hallado cuando estaba cortando leña, soy el mismo, solamente que quiero agradecerte por los niveles por los cuales me has hecho ascender, para enseñarle a mi hijo y que recite el cadillo, o sea, tan importante. Todo el libro de leyes, en Gafa Jaim se lo menciona en breve, en Colbo está más extenso escrito esto, pero también a Minagim está también este suceso escrito en muchos lugares. Fue a través de un sueño que tuvo Rabbi Akiva que se le reveló el hombre. Pero sabemos que los sueños en la Biblia también están mencionados, que los sueños son importantes, reveladores. Y a partir de ahí se fijó que esta alabanza Kadish sea recitada por las almas de las personas fallecidas. No importa si la persona fallecida fue buena, fue mala, no importa nada. Importa recitar el Kadish por las personas que se fue y se recita. Y se lo puede hacer elevar mucho. Ahora, para recitar el Kadish no se lo puede hacer una persona sola. No importa si está el cuerpo presente del muerto o no, eso no importa. Si en el cementerio, no importa dónde. Tiene que haber 10 personas, varones mayores de 13 años, varones de los hijos de Israel mayores de 13 años. Se requiere, hay versículos bíblicos de donde surge eso, que una cosa de santidad de ese tipo requiere 10 varones mayores de 13 años. O sea, que se necesita eso. Indispensable más 10 varones. Personas algo donde no hay 10 varones, puede organizar algo, reúne 10 varones y recita el Kadish y fallecida. Os deseo un muy buen día y que se
siempre buenas noticias, que no se sepa más de fallecimientos, que sea todo vida y toda alegría. Os deseo un muy buen día y será hasta el próximo vídeo. A ver, hermanos, ahora sí. Lo que pasa es que tuve que ponerlo de aquí de mi... A ver, dijo muchas cosas este judío que me llamaron la atención y yo creo que también a ustedes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el judío? Hoy. A ver, ¿qué dijo? Para empezar, está diciendo que ellos rezan, que ellos hacen una oración por los difuntos. Esa oración se llama Kadish. Así se llama la oración. Nosotros los católicos, podemos rezarles el rosario, ofrecer el rosario por las almas del purgatorio, podemos ofrecer la misa, que de las oraciones, o sea, que de todas las oraciones, la oración, por decirlo así, la que más les ayuda a las benditas almas del purgatorio es precisamente la Santa Misa y luego después de la misa el rosario. Y luego tenemos también hay una oración que se llama los 100 Requiem, que yo sé que ustedes también se lo saben por ahí. Hola, Jesús Hernández, Juan Maldonado, bendiciones, no sé quién más está sumando, Javier Ramírez. Oigan, entonces, miren, ya escucharon al judío que incluso que dice que hay textos bíblicos. Yo creo que se refiere a los macabeos, porque miren, hermanos, y ahí viene una bombota, pero bomba enorme. Bueno, antes de la bomba. Entonces, el judío dice, ¿verdad? Dice ahí, dijo 3 cosas que me gustaron a mí. Dice el judío, número 1, no importa que el cuerpo del muerto esté presente o no esté, o sea, está el cuerpo ahí o no está el cuerpo ahí, ellos de todos modos oran el Kadish por esa alma, por ese difunto. ¿Y para qué lo oran? ¿Por qué? Porque está diciendo el judío que los ayuda a elevarse, porque según los judíos, si usted sigue rascando a los judíos, ellos dicen que el purgatorio tiene 7 niveles. La Iglesia Católica también dice que el purgatorio y el cielo y el infierno también tienen niveles y va subiendo, vas escalando. Es decir, si a una persona en el purgatorio le faltan, es un decir, no sé, 30 misas, y si tú le mandas a hacer una misa, esa alma va escalando hasta llegar al cielo, ¿sí? Bueno, eso es muy parecido a lo que enseña la Iglesia cristiana. También dice él, también me llamó la atención que ellos ponen un requisito para rezar el Kadish. ¿Cuál es? Que el hombre, porque tiene que ser varón, tiene que ser mayor de 13 años y que sean, al menos que sean 10 varones, eso lo dice, ¿no? Entonces, ese es un requisito que ellos tienen. El requisito que pone la Iglesia Católica para que tú ores y para que tu oración llegue a Dios, para que el alma que está en el purgatorio vaya escalando, es que tú estés en gracia. ¿Y qué significa esto? Que tú estés confesado, ¿sí? Que tú estés confesado. O sea, que estés en gracia. De todos modos, yo, Betty Valenzuela, esta es una opinión mía, y es una sugerencia mía, yo les sugiero a todos los católicos que aunque, por ejemplo, se estén en pecado mortal, por ejemplo, que no estén casados por la iglesia, de todos modos recen el rosario en pareja, o sea, de todos modos cuando vayan a misa, ofrezcan la misa, no sé, de todos modos, porque no sabemos si Dios en su divina misericordia, bueno, pues, tome esas oraciones de ti que no estás casado, un ejemplo por la iglesia, ¿verdad? Y como Él es toda misericordia, tal vez vea que tu corazón es bueno, porque Él se fija en el corazón, ¿no? Bueno, esa es recomendación de Betty, no lo enseña la iglesia eso, o no sé si lo enseña, yo no lo he leído, pero esa es una recomendación de Betty. Oigan, y fíjense, yo les voy a leer algo y con bomba. Miren, los protestantes dicen, no, las escrituras se las debemos a los judíos, las escrituras no se las debemos a la Iglesia Católica. Entonces usted le va a decir, a ver, hermano separado, si usted le debe la Biblia a los judíos, pues, ¿qué cree? Le tengo una bomba. Fíjese que los judíos hasta el día de hoy creen en un purgatorio, aunque no le llamen purgatorio.
Ay, pero es que no le llaman purgatorio. Pues no, pero ellos hasta el día de hoy rezan, oran por sus difuntos. Y para esto, aquí tenemos, sí, a un hermano que llegó tarde, 20 minutos tarde, hermanito, saluda. Hermanito amado, ¿cómo estás? Hola Betty, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los seguidores de tu canal. Muchas gracias, hermanito amado. Oye, bueno, pues llegué antes porque pues dijimos que pero está muy bien. Muchas gracias, hermanito, por estar aquí. Oye, puse a un judío, no me acuerdo cómo se llama, que él cree en el Kadish, que es la oración por los difuntos. Sí. Entonces, bueno, esos judíos hasta el día de hoy oran por los difuntos. Y es muy extraño, hermanito amado. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta, ¿verdad?, que los protestantes dicen que la Biblia se la deben a los judíos y no a los católicos. Entonces, a mí me salta una pregunta. A ver, si ustedes se la deben a los judíos, ¿por qué no hacen lo que los judíos? Los judíos toman la segunda de Macabeos, que siempre han creído en el orar por los difuntos, hermano. ¿Qué tienes que decir ahí? A ver, en general en el mundo occidental tenemos como prejuicios contra los fariseos. Y aunque los fariseos se asemejaban mucho las creencias cristianas en el cielo, el infierno, resurrección, juicio de la carne y también el purgatorio. Es decir, claramente que todos los judíos, siquiera los fariseos, creaban en el purgatorio. Estas creencias dentro del cristianismo son parte de la herencia del apóstol San Pablo, que antes de su conversión al cristianismo era un fariseo. Uy. Bueno, el purgatorio quizá es una de las creencias más cuestionadas entre los católicos y no católicos, ¿no? Algunos dicen que es un invento de la Iglesia Católica en la era medieval y otros dicen que esto no aparece en las escrituras. Entonces, vale la pena escuchar a los judíos, saber la opinión de los judíos. Bueno, ¿y por qué vamos a escuchar a los judíos? Para hacer una defensa a nuestra fe católica, conociendo el antecedente católico y judío también. Bueno, el concepto del purgatorio es parte de las creencias judías, pero esto no significa que los judíos definan el purgatorio de la misma forma que la Iglesia Católica lo define. Bueno, la Iglesia Católica afirma que el purgatorio es el estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, pero necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar al cielo. Bueno, esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. El purgatorio es doctrina de fe cristiana y fue afirmada y formulada en los concilios de Florencia y también el concilio de Trento. Estos concilios afirman que los que mueren en gracia y amistad, ¿ya?, de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Ahora bien, ahora vamos a la creencia judía. Ahora sabemos la creencia católica. Vamos a la creencia judía. La creencia judía sobre el purgatorio es que el purgatorio es un lugar a donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron y que existen allí. Y fíjate que hay 7 niveles del purgatorio judío. En el pensamiento judío hay 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores, de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
En el pensamiento judío, el purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. Pero la cantidad de tiempo que deberá permanecer el alma en este lugar purificador depende de las faltas cometidas. Es decir, algunos deberán quedarse por espacio de 30 días, otros 70 días, otros 90 días, 6 meses, otros 11 meses. Esto es el pensamiento judío sobre el purgatorio. Y también, de acuerdo al Talmud, el proceso de purificación dura a lo máximo 11 meses, menos que un año, 11 meses. Por esa razón, como estabas diciendo, los judíos se acostumbran a decir el Kaddish, que es una oración de duelo por 11 meses. Después de este proceso de purificación en el alma, se eleva. Bueno, entonces, bajo el antecedente judío, podemos afirmar que la Iglesia en sus concilios no inventó el dogma del purgatorio, sino que puso en claro una creencia heredada por los apóstoles bajo los fundamentos de la nueva alianza. Y hay un rabino que se llama Urim Semiach. El rabino Urim Semiach una vez respondió a un joven judío quien cuestionaba la similitud entre ambas creencias, cristiana y judía, en torno al purgatorio. Y le respondió el rabino diciendo que el hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. Fíjate que dijo, ¿acaso ellos no usan el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? Uy. ¿Acaso sus apóstoles no eran judíos de nacimiento y estaban circuncidados según las leyes de Moisés? Cuando ellos en sus concilios, él se refiere a nosotros los católicos, cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros, los judíos, entre comillas, nos referíamos al purgatorio con anterioridad. Porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. Y continuaba el rabino diciendo que en parte está bien que los católicos y los cristianos adopten a Abraham y Moisés y a otros profetas y creencias judías como propias, como el purgatorio, y comentaba, por algo Israel es llamado el pueblo escogido. Entonces, el uno cuando lee las creencias judías sobre el purgatorio es totalmente una cuestión, yo digo es una cuestión que no tenemos que debatir hasta ahora. Yo no entiendo por qué los hermanos protestantes ellos siguen a los judíos en muchas cosas, pero en el purgatorio no. Cuando les conviene, sí. Amado, yo tengo una pregunta que hacerte. Te tengo que aprovechar. Yo tengo una pregunta que hacerte. Hubo un grupo de judíos allá por el siglo I, después de Jesucristo el Señor, que le retiran 7 libros a la Biblia, o sea, le retiran los libros deuterocanónicos y con ellos, pues, el Macabeos, que es parte de los deuterocanónicos. Pregunta, ¿esa corriente judía también ora el Kadish, aunque no agregaron a su canon la segunda de Macabeos? Todos. ¿Lo oran? Sí. Santo Cristo, no me digas eso. Todos hacen el Kadish 11 meses. Todos.
es un tema que todos los judíos están de acuerdo. Santo Cristo. Es que yo estaba escuchando a un judío hace unos días que entró un pobrecito evangélico y le dijo él, es que nosotros no somos sola escritura. Eso le decía el judío. Nosotros no somos sola escritura. O sea, es decir, ellos no se aferran a que no, porque está escrito y no está escrito. O sea, es decir, que aunque los judíos, esa corriente de judíos le haya quitado el libro de los Macabeos, ellos de todos modos siguen orando el Kadish porque es una tradición de los judíos. ¿Así es, amado? Así es desde los tiempos de Jesucristo y antes de los tiempos de Jesucristo y hasta ahora. Los judíos siguen lo mismo, la misma tradición. Y entonces, esto también, Betty, no solo se refiere al tema del purgatorio. Cuando uno lee más sobre lo que dicen los judíos, uno descubre que también los judíos hablan sobre Sagrada Escritura y hablan sobre magisterio de ellos y hablan sobre tradición. Es decir, también que el judaísmo se basa en las 3 pilares que los católicos dicen también: la Biblia o la Sagrada Escritura, las tradiciones y el magisterio. Entonces, voy a preguntarme una vez más. Los hermanos protestantes siempre alaban a los judíos en muchas cosas. ¿Por qué en este asunto del purgatorio no? ¿Y por qué en el asunto del magisterio y las tradiciones no? Oye, amado, exacto, la Iglesia Católica no puede usar magisterio y tradiciones? Aún así, el protestante acepta que el judaísmo se basa en tradiciones y magisterio. Y yo tengo una bomba, amado, y que pues, de veras, gracias a Dios que estás aquí, de veras, eras el indicado para estar aquí. A ver, hermanito amado, y ahí va la bomba. En la segunda carta de Timoteo, si no me equivoco, si no me falla mi memoria, 3:15, que es la que dan los evangélicos, lo voy a parafrasear, donde dice Pablo: toda escritura es inspirada por Dios. Obviamente no existía un Nuevo Testamento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, que dice: toda escritura es inspirada por Dios. Yo te voy a preguntar algo. ¿Será posible deducir o afirmar que Pablo, que era judío, fariseo judío, como tú lo acabas de decir, ¿tú crees que Pablo también le oraba a los difuntos como en Macabeos? Porque Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, y cuando dice toda escritura se refiere a la Septuaginta, que es la que estaba escrita en ese momento, porque no tenemos todavía la Biblia cristiana. ¿Estás de acuerdo, verdad? Porque Pablo apenas está escribiendo. ¿Qué opinas de esto? Sí, cuando uno lee sobre el apóstol Pablo y su vida y su pensamiento y su filosofía, porque es el gran teólogo, el gran filósofo de la Iglesia Católica, ¿no? Claro. El apóstol Pablo aplicó todo el judaísmo en el cristianismo. Todo el judaísmo en el cristianismo, excepto a la circuncisión. Exacto. Es la única cosa que él cambió, porque él sabía que ya la circuncisión era la vieja alianza y ahora tenemos la nueva alianza. Así que se puede. Y aquí quiero afirmar también que el apóstol Pablo era pero muy inteligente. Betty, si no fue por el apóstol Pablo, el cristianismo iba a ser una secta del judaísmo. Y se acaba pronto. Quien dio vida al cristianismo hasta ahora es el apóstol Pablo. Si no fue el apóstol Pablo, el cristianismo iba a ser una secta del judaísmo, como todas las sectas, como los fariseos, como no sé qué, no sé cuánto y nada más. Pero el apóstol Pablo dio identidad cristiana. ¿Y por qué
¿Por qué el apóstol Pablo dio la identidad cristiana? Porque él entendió la autoridad de Jesucristo. Él se sometió a la autoridad de Jesucristo y él transmitió esta sumisión a la autoridad de Jesucristo a todos los pueblos donde él visitaba, donde él evangelizaba. Con esa sumisión a la autoridad de Jesucristo, el cristianismo continuó hasta ahora, gracias al apóstol Pablo. Y, por ejemplo, el apóstol Pedro, vamos a hacer una comparación rápida. El apóstol Pedro estaba a favor de la circuncisión. Bueno, ningún problema, ¿no? Y cuando vamos a ver quién tuvo más éxito, ¿ya? Yo digo que el que tuvo más éxito es el apóstol Pablo. Como te digo, el apóstol Pablo sacó el cristianismo de la caída del judaísmo. Yo tengo raíces judías y yo te digo lo que se está diciendo dentro de las sinagogas. El cristianismo salió de la barca hundida del judaísmo en el siglo I, porque el judaísmo en el siglo I se estaba cayendo, se estaba hundiendo. ¿Quién sacó el cristianismo y dio carácter, dio identidad a los cristianos? Es el apóstol Pablo, con su visión, con su inteligencia, con su manera. Por eso siempre el apóstol Pablo decía que cuando él entra a un pueblo para hablar con la gente, él siempre prefería que él evangeliza a un pueblo que no fue evangelizado antes por otro apóstol. ¿Por qué? Porque él sabía que él tiene su manera de evangelización, él tiene su manera de dar la vida, de dar la vida cristiana. Y si vamos a dar un título a lo que hizo el apóstol Pablo en la vida cristiana, vamos a dar el título de sumisión a la autoridad de Jesucristo. Y eso refleja la experiencia del apóstol Pablo con Jesucristo, porque el apóstol Pablo vio a Jesucristo. El apóstol Pablo estaba contra los cristianos, era enemigo de los cristianos, pero le apareció Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo aparece a uno, entonces ya no hay duda. Entonces, el apóstol Pablo tuvo una creencia sin duda. Esa creencia sin duda le hizo someterse a la autoridad de Jesucristo. Y quizá esto es lo que necesitamos nosotros ahora. Someternos a la autoridad de Jesucristo. Bueno, hermanito amado, mira, aquí está el Mercito Arana también, Dios lo bendiga al Mercito. Quiero decir algo así adicional, el Mercito quiere entrar, espérame, déjame, le mando el enlace al Mercito. Mira, amado, yo estoy de acuerdo contigo en todo, que Pablo se sometió a la autoridad de Cristo, y la autoridad de Cristo, o sea, lo que Cristo mandó, ¿verdad? Fue que Pedro lo dejó como líder, por decirlo así. Tanto es así que en los Hechos de los Apóstoles, en el primer concilio, o sea, me gustó mucho eso que dijiste que por la circuncisión, ¿no? Cuando Pablo no pudo arreglar el problema de los judio-cristianos que decían, bueno, nos circuncidamos, no nos circuncidamos, ¿qué hacen? Van con el Papa. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante, ahí van con el Papa, van con la iglesia a donde está Pedro, y Pedro es donde pone fin a la discusión.
Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, Pablo se somete a la autoridad de Cristo y Cristo deja como líder de la iglesia Pedro. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero voy a terminar con esto para darle también el paso al Mercito. Lo que dijiste me gustó mucho. ¿Por qué? Porque resulta que Pablo era un fariseo judío. Y además de eso, él era ortodoxo, o sea, no me refiero a la iglesia ortodoxa, sino que me refiero que él era súper radical, o sea, él era de doctrina recta, amado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Quiero leer algo, hermanitos, para darle el paso al Mercito. Mira lo que encontré aquí. Dice, cuando San Pablo habla de que con sus sufrimientos completa lo que faltan los padecimientos de Cristo, que está en Colosenses 1:24, no quería decir que Jesús no sufrió lo suficiente. Aquí hago un paréntesis. Los protestantes dicen, no, es que ya, o sea, ya Cristo murió, ya no hay nada que hacer, todos al cielo. Mis pecados pasados, presentes y futuros ya están pagados, pero no, o sea, Pablo en Colosenses dice el que completa con su carne los sufrimientos de Cristo. Y luego dice, no quería decir que Jesús no sufrió lo suficiente por nosotros, sino que Dios ha dispuesto que también nosotros podemos cooperar con Jesús en la salvación de los hombres. Esa es una de las razones por las que Dios, por medio de la iglesia, nos ofrece la posibilidad de dar a nuestros hermanos fallecidos por supuesto, el último empujoncito que necesitan para entrar en el cielo. El asunto de las indulgencias no entra dentro del tema de bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, el Mercito, ¿cómo estás? Hola, Betty, bendiciones, buenas noches, bendiciones, hermano. ¿Cuál es su nombre, perdón? Amado Ibrahim. Amado, gracias, bendiciones, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Qué mira, bueno. Mercito, el tema es el purgatorio, es creencia judía y creencia cristiana, y Amado, o sea, que él fue judío toda su vida, bueno, nos explicó muy bien, la verdad, estuvo perfecto. No sé si algo tengas que agregar, porque en los macabeos, mira, dice Amado que los judíos, que esa corriente judía que decide retirarle los libros deuterocanónicos, hasta el día de hoy ellos también hacen el Kadish, o sea, oran por los difuntos, aunque su canon no tenga macabeos. Eso a mí me partió. Sí, de hecho, pues la iglesia por eso es judío-cristiana, porque nosotros decimos los judíos, nuestros hermanos mayores. Sí, claro. Mucha doctrina católica, cristiana, católica, pues viene de los judíos, y el Kadish es un gran ejemplo. Y para darte un poquito para ayudar al tema un poquito, los hermanos separados toman, mira, la objeción que ellos hacen, ¿verdad? Y aquí te voy a leer un comentario que ellos hacen. Ellos dicen el catolicismo, el purgar, dice, ocurre en un lugar llamado purgatorio, y que es un invento, dicen ellos, por el Papa Gregorio el Grande en el año 593 después de Cristo, dice. Entonces, la idea del purgatorio, que es un lugar ficticio de purificación final, fue inventada por el Papa Gregorio el Grande en el año 593. Había tal renuencia en aceptar la idea, puesto que era contraria a la escritura, que el purgatorio no se hizo un dogma católico oficial por casi 850 años, en el Concilio de Florencia en el año 1439. Entonces, esta es la objeción que ellos suponen, ¿verdad? Ahora bien, podemos nosotros leer entonces los documentos oficiales de la iglesia. Este es el catecismo de la iglesia, y aquí en el numeral 1030 la iglesia te lo pone muy, muy claro. O sea, vamos a leer puramente el catecismo de la iglesia católica. Dice, el numeral 1030 dice los que... pues así te lo explica, y así lo explica de esta manera el catecismo de la iglesia. Dice el numeral 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Entonces, los hermanos que cuestionan estos, que suponen que esta es una segunda oportunidad y que sea un tercer camino, que no es así,
porque este es, como nos dice Hebreos, mira lo que nos dice la carta a los Hebreos. En los Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante dice lo siguiente. Hebreos 12, 22 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles en reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, y a Jesús mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la del justo Abel. Entonces, ¿cuál entonces es este lugar? Podemos decir, no es un lugar físico, sino que es un estado de purificación del alma. Pero nos sigue diciendo el catecismo, siempre el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1031. Si usted lee el 1030 en adelante, te lo sigue explicando. Dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, en el año 1304, y de Trento, dice, el de señor 1820, dice la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15, y mira que aquí cita la Biblia, porque ya Pablo nos habla de un estado de purificación. En la primera de los Corintios, muy claro, te lo explico, cuando todos los exegetas hacen una exegesis exacta de este texto de San Pablo, ahí te dice, o sea, pues, aquel se va a salvar, pero no sin antes pasar por la prueba del fuego. Entonces ahí está una alegoría completa de esto. Entonces dice también primera de Pedro 1:7, y habla de un fuego purificador respecto a ciertas faltas ligeras, que es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si algunos ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Y cita Mateo capítulo 12, versículo 31, y es que aquí Jesucristo también nos dice, pues, o sea, hay ciertos pecados, te deduce a pensar que hay ciertos pecados que en el otro mundo sí son perdonados. Y en esta podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Entonces, Jesucristo no es mentiroso. Lo que también los hermanos separados no logran entender aquí es de que ellos confunden. Ellos dicen, no, es que la Biblia dice por allá, creo que es Hebreos 9:27, te cita, dice, luego de la muerte, pues el juicio. Pero ese es el juicio particular, no es el juicio universal. Entonces, entonces es oportuno aclararles a ellos una primera inexactitud, pues ya antes del Concilio Ecuménico de Florencia, 2 concilios ecuménicos habían ya definido de forma diafana el purgatorio, el primero y el segundo Concilio Ecuménico de León en el año 1245 y en el año 1274 respectivamente. O sea, pues no se trata únicamente del Concilio de Florencia. Y finalmente afirmando la verdad en el Evangelio, que si alguno difiere blasfemia, entonces volviendo a lo que dice Mateo 12:32, que Jesucristo dice, hay pecados que se pueden ser perdonados al hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra, o en este siglo ni en el venidero, como dicen algunas pues traducciones, ¿verdad? Dice, al Espíritu Santo no le serán perdonados en este mundo ni en el futuro. Y cita Mateo 12:32, por lo que se da a entender que unas culpas se perdonan en el siglo y otras en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol que en el fuego probará como sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra ardiere sufrirá daño, el empero se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Y nos vuelve Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, que esto es lo más claro que está en el Nuevo Testamento. Excelente, Ernesito. Y yo le tengo una pregunta al hermanito Amado, que si él, bueno, yo me imagino que si ha escuchado o ha leído los libros de este señor que se llama André Chouraki. Sí, es un rabino. Es un rabino. Déjame compartir. Sí. No sé cómo compartir. Antes de hablar sobre André Chouraki, rabino,
quiero añadir algo muy importante. Desde mi punto de vista, Jesucristo es el origen de cada dogma, de cada doctrina, de cada creencia nuestra. La pregunta es, ¿Jesucristo cree en purgatorio o no? Claro, pues era judío. Era judío. Es la pregunta. ¿Creía Jesucristo en la existencia de un lugar purificador? Uy, excelente pregunta. Antes de ir al cielo, porque nadie va a entrar al cielo sino es santo. Purificado. Y purificado para que sea santificado. Entonces, sí. Jesucristo, como buen judío y bien judío, los dos, creía en la existencia de un lugar purificador, creía en el purgatorio. Así que qué vergüenza que sale ahora un hermano protestante resentido con la Iglesia Católica y quiere tomar el otro lado de cada opinión de la Iglesia Católica y dice, no hay purgatorio. ¿Qué sabes para decir que no hay purgatorio? ¿Qué sabe usted? Y al final dicen, tenemos bases bíblicas. ¿Qué bases bíblicas? Cuando escucho las bases bíblicas que ellos dicen, uno entiende rápidamente que él no entiende la Biblia. A ver, ellos tienen una estrategia muy rara. Ellos toman un versículo de aquí, un versículo de acá, un versículo de así, un versículo de asá, y dicen, no hay purgatorio. No, la Biblia no se entiende así. Eso fue el problema de Jesucristo con los fariseos y con muchas corrientes de pensamiento judío, que ellos entienden la letra, entienden las frases, pero no entienden la totalidad de la escritura. Es la diferencia entre Jesucristo y los judíos que vivían en esa época. Es la revolución que hizo Jesucristo en el judaísmo del siglo I. Él entendió la totalidad de la escritura. Él entendió que la ley fue hecha para el hombre, para servir al hombre. El sábado fue hecho para servir al hombre, no el hombre para el sábado. Esta frase, el único que puede decirla es una persona que entendió el porqué de la escritura. Los fariseos y los escritas y los otros solo entendieron frases, oraciones, pero Jesucristo entendía el porqué de la escritura. Vamos a extender la línea y vamos a llegar al protestante del siglo XXI. El protestante del siglo XXI cae en el mismo problema del fariseo del siglo I. Solo entiende frases y oraciones, pero no entiende la totalidad. Una vez, hace unos años, yo he preguntado a un sacerdote, no me acuerdo qué era la pregunta, pero me acuerdo muy bien la respuesta de él. Él me dijo, la verdad, el problema es lo que has dicho, amado. El problema es que tú has mencionado versículos, pero no entendiste la totalidad del libro. Exacto. Entonces, el hermano protestante tiene este problema hoy día. Él no entiende la totalidad, porque la Biblia no se entiende por versículo. La Biblia no se entiende versículo por versículo. La Biblia tenemos primero que entender la Biblia en totalidad, y de allí vamos a los detalles. Si el protestante revisa sus doctrinas y sus creencias según lo que yo digo, ellos van a cambiar muchas cosas. Es decir,
Ellos no encuentran en la Biblia, según ellos, no encontramos en la Biblia el purgatorio. Pero él sabe muy bien que Jesucristo, el buen judío, el bien judío, creía en el purgatorio. Porque él sabe que los judíos desde siempre creían en el purgatorio. ¿Cómo así que Jesucristo no creía en el purgatorio? Y si Jesucristo, supongamos que Jesucristo no creía en el purgatorio, ¿por qué no dijo? ¿Por qué no ha mencionado Jesucristo? Hizo una revolución en la sociedad judía del siglo I. Entonces, y les dijo y criticaba a todos y mencionaba los problemas de los fariseos, de las escritas, de todos. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué no mencionó que la creencia en el purgatorio es una farsa? ¿Por qué? Porque él creía. Porque él creía. Entonces, el amigo protestante tiene que entender primero el libro que se llama la Biblia. Entender el libro en totalidad y de allí vamos a detallarnos versículo por versículo. Pero que yo leo algunos versículos de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, para formar una doctrina o una creencia. Por eso hay miles, decenas de miles de sectas protestantes. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que yo estoy diciendo. Cada pastor lleva la Biblia, lee algunos versículos de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo y forma una creencia y forma una secta. ¿Y por qué la Iglesia Católica es una? Porque los obispos de la Iglesia Católica tienen entendimiento de la totalidad del libro y tienen magisterio unificado y tienen tradición unificada. Por eso la Iglesia Católica es una y los protestantes son decenas de miles, porque la Iglesia tiene la totalidad del libro. La Iglesia... Amado, sí. yo te voy a regresar la pregunta a ti, Yelmercito. Yo voy a regresarte la pregunta. Fíjate, esas preguntas que haces tú son buenísimas, pero una pregunta más adicional. ¿Por qué los hermanos separados no le preguntan a un judío, oiga judío, ¿y usted por qué le ora a los difuntos? O sea, ¿por qué no los encaran? O sea, ¿por qué no les preguntan eso? ¿Por qué no lo refutan? Te voy a responder yo rápido, hermana. Lo que pasa es que el protestante tiene pues su anticatolicismo, es que lo lleva a actuar así. Tú ves doctrinas, por ejemplo, el bautismo de niños, los ortodoxos bautizan niños, los anglicanos bautizan niños, casi todas las iglesias históricas o estas comunidades eclesiales que la iglesia llama, bautizan niños. Pero ellos no van a decir por qué ustedes bautizan niños. Incluso hay algunas iglesias protestantes hoy en día que bautizan niños, pero ellos se enfocan solo en atacar a la iglesia católica, o sea, no van a atacar a otra iglesia. Entonces, eso es obvio, es el anticatolicismo es lo que a ellos los lleva a actuar de esa manera. Hay como, digamos que hay algo, hay un prejuicio ya, de primero. O sea, primero va el prejuicio. Ajá. ¿Qué les parece, amados, si leo el link que te envié, así acabo bien rapidito, del rabino André Chouraki? ¿Les parece? Fíjense lo que escribe él en su libro que se llama Historia del Judaísmo. Fíjate, es hablando del siglo XIX. Dice, para mí fue sorprendente conocer lo que los judíos esperan del Mesías. El Mesías para el judaísmo es la encarnación del Verbo de Dios, el único que tiene autoridad
para restablecer el sacerdocio para Israel, siendo también el alfa y la omega. Prácticamente los judíos son unos cristianos sin Cristo. Esto me gustó. Pues todos estos atributos los encontramos en Jesús. El autor también señala, bueno, este es un señor que escribió eso, ¿no? Sobre André. El autor también señala que para los judíos la Torá es el verbo de Dios. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, eso lo sabemos, ¿no? Esto también tiene un sentido cristiano, pues dentro de la Torá es a Cristo a quien encontramos. Solo hay que saber interpretarlo y para esto es necesario leer, estudiar y orar. Estos datos anteriores me hicieron reflexionar sobre el tema de la salvación, pero en un sentido más amplio desde el Antiguo Testamento. En los inicios de la historia de Israel solo se tenía una noción vaga de la salvación y el Salvador. Actualmente, por la literatura que nos fue heredada por Israel y los 2000 años de vida de la iglesia, cuando hablamos de salvación fácilmente lo asociamos a salvar el alma del infierno. Estos dos conceptos, alma e infierno, no los recibió ni entendió la humanidad en unos cuantos días, sino que fue necesario que transcurrieran cientos de años para entender las revelaciones dadas por el Espíritu a sus siervos. Aún así, la Iglesia, por la guía del Espíritu Santo, los ha profundizado y afinado para que cada generación los comprenda. Si no hubiésemos sido evangelizados, no asociaríamos, eso fue lo que dijo ahorita Amado, al infierno con castigo eterno, ni asociaríamos la palabra salvación con el cielo. Hablando sobre el tema de la salvación, decíamos que para los judíos la Torá era el verbo de Dios, aunque los judíos entendían la salvación de un modo distinto que nosotros. Debemos exponer que bajo la interpretación judía, la salvación no consistía solo en una confesión de fe. Esto me gustó. Para el judío no solo basta creer en la Torá como verbo de Dios para salvarse. Muchos profetas del Antiguo Testamento solicitaron a Israel obras de arrepentimiento y no simplemente la fe. El mismo rey David escribe el Salmo 51 dando muestras de arrepentimiento tras caer en adulterio. Por último, dice, Cristo instruye a los judíos en la caridad, el reino de los cielos y la correcta interpretación de la ley de Dios, etc. Jesús en muchas de sus enseñanzas solicita a los creyentes la caridad y no solo la fe. Bueno, esto me gustó porque según el rabino André Chouraki decía que los judíos creían en un estado de un difunto para orar para que su alma se fuera elevando al cielo. Fíjense qué interesante, o sea, esto viene desde el Antiguo Testamento y como dijo Amado, o sea, esa pregunta la hizo Amado, ¿no? Si los protestantes dicen que a los judíos les debemos el canon, los judíos, entonces, ¿por qué no los imitan en la oración a sus difuntos, no? Adelante. Fíjate, Betty, que es muy importante lo que dijiste y lo que leíste, no es solo la fe. Y eso también lo dice Santiago. Cuando vas a Santiago 2:19, dice no basta solo el creer porque el diablo también cree o los demonios también creen y tiemblan, dice. Entonces, por eso la iglesia también nos manda a hacer las obras de misericordia y toda esa cuestión. O sea, no es solo la fe como los hermanos dicen. Y mira, hermana, yo te decía algo de, por ejemplo, entonces no nace como solo la creencia del estado de purificación, no nace únicamente en el Concilio de Florencia como los hermanos dicen, porque mira lo que dice el Concilio de Florencia. Luego te voy a citar un poquito de patrística. Dice el Concilio de Florencia. El Concilio de Florencia simplemente reafirmaba lo que ya estos concilios ecuménicos habían definido siglo antes. Dice asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte. Y para ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones y limosnas, otros oficios de piedad que los fieles acostumbraban a practicar por los otros fieles, según las instrucciones de la iglesia, y que las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron
absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellos que después de contraer mancha de pecado la han purgado, o mientras vivan en sus cuerpos o después de que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente recibidas en el cielo. Entonces, como vemos aquí también, ya nos define la iglesia, pues la iglesia purgante, la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Entonces, unos orando por otros. Pero también el Concilio de Trento, que se da del año 1545 a 1563, también lo dice, mira, dice, habiendo la iglesia católica instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseñando en los sagrados concilios y últimamente en este general de Trento, que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles, y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Entonces, Trento lo que hace, Florencia y Trento lo que hacen es ratificar lo que ya los padres apostólicos de la iglesia ya lo decían. Y mira lo que nos dice entonces la patrística. Por ejemplo, Perpetua dice, Santa Perpetua fue una mártir cristiana, martirizada en el año 203 después de Cristo, junto con otros 5 cristianos, Felicitas, Revocaro, Saturnino, Secundo y Saturo. Mientras está en prisión, tiene una doble visión donde ve a su hermano que tenía 7 años muerto salir de un lugar tenebroso en el cual estaba sufriendo. San Perpetua reza por el descanso eterno de su alma y luego de ser escuchada por el Señor tiene una segunda visión donde ve a su hermano sano y en paz porque su pena ya había sido rectificada. Entonces, esto es ya algo de una santa, ¿verdad? Y sin ninguna demora, dicen, esta misma noche, en esto se mostró en una visión, yo vi a Dinocrates saliendo de un lugar sombrío donde estaban también otras personas y él estaba reseco y muy sediento, con una apariencia sucia y pálida, con la herida de su rostro que tenía cuando había muerto. Dinocrates había sido mi hermano en la carne hace 7 años que murió de una terrible enfermedad, pero yo confié que mi oración había ayudado a su sufrimiento y oré por él cada día hasta que nosotros pasamos al campo de prisioneros. Hice mi oración por mi hermano día y noche, gimiendo y lamentando porque me fuera concedido. Entonces, un día estando todavía prisioneros, esto se me mostró. Vi en el lugar que había observado previamente sombrío, estaba ahora iluminado, y Dinocrates, con un cuerpo limpio y bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse, y donde había estado la herida, yo vi una cicatriz. Dice, y esa piscina que había visto antes, vi sus niveles descendidos hasta el ombligo del muchacho, y una extraía agua de la tina, y necesariamente cerca de la orilla había una copa llena de agua, y Dinócrates se acercó y empezó a beber de ella, y la copa no falló. Y cuando él estaba satisfecho, se fue del agua a jugar felizmente, como lo hacen los niños, y entonces desperté. Entonces entendí que ha sido trasladado del lugar del castigo. Mira lo que nos dice Aversio. Antes de morir, dice, compuso su propio epitafio, datado a finales del siglo II o comienzos del siglo III, donde pide que se ore por él. El ciudadano de una prominente ciudad, la que erigí mientras vivía para que pudiera tener en un lugar de descanso para mi cuerpo. A ver, un discípulo del pastor casto que alimenta sus ovejas en las montañas y los campos, cuyos grandes ojos los vigilan. Todo que me enseñó los fieles escritos de la vida, estando listo, yo al Versio ordené que esto fuera escrito en mi 72º año. Cada uno que esté de acuerdo con esto y quien lo entienda, ore. Está hecho de Pablo y Telca. Y bueno, tenemos también Clemente de Alejandría, dice. A Tertuliano, a San... Tenemos a Tertuliano, a San Ignacio, a San Agustín de Hipona. Cristiano de Cartago. Bueno, tenemos a Orígenes, Orígenes de Alejandría, tenemos a Lactancio, que en su libro 7 dice sus instituciones divinas. Ven 1 Corintios 3, al igual que Orígenes, una referencia al estado de purificación. Dice, pero cuando a todos los justos, él también los probará con fuego. Entonces, aquellos cuyos pecados excedan en peso o números serán chamuscados fuego y quemados, pero aquellos a quienes la justicia y plena madurez de la virtud de imbuido no percibirán ese fuego, porque ellos tienen algo de Dios en ellos mismos que repele y rechaza la violencia de la flama, serán salvos.
Entonces aquí nos hace una pura referencia a 1 Corintios 3, 13 al 15, que San Pablo pues nos da de lo que es el purgatorio o el estado de purificación del alma. Quiero saludar a mi hermanita, mi hermanita que ha andado perdida, pero la vi por ahí en unos comentarios. Johanna, yo sigo orando por ti, hermanita, y espero que vengas de nuevo con nosotros. Te necesitamos, te extrañamos y estoy orando mucho por ti. Te quiero, un abrazo, que Dios te bendiga. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con los últimos minutos del hermanito Amado. Tómate el tiempo que necesites, hermanito. Adelante. Gracias, Elmercito. Voy a hacer 2 preguntas que quizá vienen a la mente de alguna gente. La primera pregunta puede ser, ¿todos nosotros vamos al purgatorio? Todos nosotros vamos al purgatorio. A ver, si eres santo, no vas al purgatorio, vas directamente al cielo. Betty. ¿No? O sea, Betty se va al cielo derecho. Como Betty. Así que los santos, San Pablo II, todos los santos. Los mártires. Los mártires, claro, ya se han purificado. No necesitan el purgatorio, van directamente al cielo. Pero nosotros, exacto, que vamos a morir pecadores, entonces necesitamos purificarnos. Entonces, la pregunta puede ser, ¿todos nosotros vamos al purgatorio? Y la respuesta será no. No, los santos no. Otra pregunta que puede venir a la mente también es, nosotros como católicos confesamos. Entonces, ¿por qué necesitamos el purgatorio? Si nosotros vamos al sacerdote, nos confesamos, como dice la Iglesia Católica, como dice el mandato de la Iglesia Católica, por lo menos una vez al año. Si nosotros hacemos esto, entonces, ¿por qué necesitamos el purgatorio? Y la respuesta es muy fácil. Con la confesión, con la confesión quedan perdonados nuestros pecados. Eso sí, y quedamos libres del castigo eterno que nos merecíamos. Si no confesamos, entonces merecemos el castigo eterno. Pero por confesarnos, porque la confesión viene con arrepentimiento, ¿no? Entonces, nosotros nos confesamos y estamos libres del castigo eterno que nos merecíamos. Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. Entonces debemos repararlo con nuestras buenas obras o con nuestro sacrificio. Así que necesitamos el purgatorio. Sí, nosotros nos confesamos y con la confesión se perdonan los pecados, pero esa confesión no repara el daño. Si yo hago algo malo en el trabajo, si yo hago algo malo a una persona y de allí voy al sacerdote y confieso todo, sí, el pecado será perdonado, pero no reparado, porque esa persona que yo le he hecho daño, yo no he reparado el daño, entonces merezco ir al... A ver, hermanito Amado, a ver, miren, esto que dice hermano Amado es súper importante. A ver, hermanito, Betty y yo me robé una manzana, no, mejor aún, le quebré los vidrios al Mercito Arana del carro. Yo, Betty, fui con el agarro, le quebré los vidrios al Arana, pero yo me arrepentí. Entonces yo voy ese mismo día, no con Elmer, sino yo voy con el padre y me confieso, le digo, ¿sabe qué, padre? Hoy me enojé con Elmercito y le rompí los vidrios del carro. Y el padre me va a decir, te perdono,
te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Santo. Yo salgo del confesionario y me muero. ¿A dónde me voy? ¿Y por qué? Dale. Te confesaste. Con la confesión, según el catecismo de la Iglesia Católica, se ha perdonado el pecado. Y te arrepentiste también, entonces se ha perdonado el pecado. Pero el daño que hiciste a la persona que la ha robado no fue reparado. Todavía hay daño. Entonces, con este daño tienes que ir al purgatorio primero para purificarse. Porque, o sea, o voy, por ejemplo, con Elmer. Elmer, ¿sabes qué es que perdóname? Elmer, sí, Betty, está bien, te perdona. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Y quién va a pagar esos vidrios del carro? O sea, se tienen que pagar. Eso es lo que está diciendo el hermanito. Y es muy importante saber algo. Es que con el purgatorio, porque él también, voy a llevar el mismo ejemplo que dijiste. Yo he robado una manzana de un vecino y de allí yo fui a confesarme. Perdonado el pecado, pero el daño que le he hecho al vecino hay que pagarlo. Hay que repararlo. Pero el vecino también va al purgatorio por otra cosa. Y una parte es que necesitamos otra transmisión para hablar sobre los detalles de la purificación, el purgatorio. Y necesitamos también una segunda parte para hablar sobre... Porque en el purgatorio, fíjate que Amado ha robado una manzana de Betty. Y Betty ha hecho algo a un compañero en el trabajo. Entonces, Amado y Betty, los dos van al purgatorio. En el purgatorio hay un detalle que nosotros dos, Amado y Betty, tenemos que olvidar. ¿Me entiende? Yo tengo que perdonarte y tú tienes que perdonarme. Es parte de la purificación en el purgatorio, el perdón. Porque hay algunos escritos, judíos también, estos escritos, que en el purgatorio Dios va a decir a Betty, Betty, Amado te robó la manzana. Si quieres que Amado se queda más tiempo en el purgatorio, que se queda. Pero si tú vas a perdonarle, tú te sacas más rápido del purgatorio. Entonces, ¿qué va a hacer Betty? La probabilidad más grande. Betty va a decir, ya, he perdonado a Amado. Y es un detalle muy importante, la purificación en el purgatorio. ¿Cómo será esa purificación? La purificación principalmente es que cada uno de nosotros va a perdonar al otro. Claro. Porque hermanito, es un juicio. Hermanito amado, claro, mira, bueno, a mí me gustaría hablar también, por ejemplo, de las indulgencias, me gustaría hablar de la pena de daño, de la pena temporal, todo eso, y necesito invitarlos a ustedes dos, ya que están aquí, pues ya se fregaron, entonces hay que... lo de las indulgencias, ¿qué es lo que hace? Porque, por ejemplo, los mártires, como dice el hermanito amado, van directo al cielo, y la prueba de ello es, por ejemplo, el ladrón en la cruz. O sea, cuando él se arrepiente y que Cristo le perdona, no le dijo Cristo, bueno, pues como ya te perdone, ya no vas a sufrir. Claro, él sufrió, y él murió por amor, él sufrió y murió con dolor y por amor a Cristo. Entonces, por eso Cristo le dijo que se iba a ir al cielo. Entonces, el mismo catecismo también habla de eso que tú dijiste, amado, de eso que dijiste del cielo. También lo habla, que hay gente que muere en completa amistad y vuelan al cielo directo. Hermanita, pero, sí. Y yéndonos al momento ese de la crucifixión, que los hermanos separados dicen, oye, ¿vieron? Él únicamente creyó en ese momento,
en el último momento de su vida, pero únicamente no creyó. Acordemos que pues también defendió a Jesucristo. Hizo obras. Y se confesó ante el sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿verdad? Quiero terminar porque ya voy a ir. Solo quiero leerte, solo te voy a leer los nombres de todo, que para que sepan que no es una doctrina nueva ni un invento. Como ya vimos, no es que se inventa en Florencia, sino que ya se creía, pero los primeros cristianos ya creían en el estado de purificación. Solo te voy a hacer mención de quienes, no voy a leer porque están todos los escritos. Pero está, por ejemplo, Cipriano de Cartago, que creía en el estado de purificación. Está también Orígenes, que hace alusión a 1 Corintios 3:13 al 15. Tenemos a Lactancio, que también nos habla del estado de purificación. Tenemos a Efrén de Siria, o sea, Efrén el Sirio, también cree en el estado de purificación y hace alusión al libro de los Macabeos, que nos cita el catecismo en el numeral 1032. Tenemos a Basilio el Grande, que también dice que cree en el estado de purificación. Están los escritos de Basilio el Grande, usted puede buscar los escritos de Basilio el Grande y los estados acerca del estado de purificación. Tenemos a Cirilo de Jerusalén y también tenemos a Epifanio de Salamina. Tenemos también a Gregorio de Niza, que también creía en el estado de purificación. Dice no puede acercarse a Dios hasta no haber purgado con fuego las manchas con las cuales su alma está infectada, porque la escritura dice nada impuro entrará en el reino de los cielos. Y aquí creo que hace cita a Apocalipsis 21:27. Tenemos también a Juan Crisóstomo, que creía en el estado de purificación. Tenemos también a San Agustín de Hipona, dice purifícame en esta vida y vuélveme tal que ya no necesite de fuego corrector, atendiendo a los que han de salvarse, aunque no obstante como a través del fuego. Aquí hace también alusión a lo que es 1 Corintios 3:13 al 15, que San Pablo nos habla muy claramente. También tenemos a Gregorio Magno. También tenemos, bueno, y aquí tenemos todas las cosas de la iglesia. Y el numeral 1032, que con este te voy a terminar, que es lo que nos dice el numeral 1032, dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la escritura. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, como vemos, entonces el purgatorio también es bíblico, porque está en el segundo libro de Macabeo 12:46, donde Judas Macabeo hace pues un sacrificio en favor de las almas de los difuntos que habían muerto. Macabeo, que los hermanos pues no lo van a encontrar porque no lo tienen en la Biblia, es de los libros que quitaron allá en Europa en el año 1827, que también este libro es donde aparece, donde fue vista por última vez el Arca de la Alianza por el profeta Jeremías. Es un libro donde también está establecida la dedicación del templo, que había sido pues profanada por Antíoco IV, y que ustedes ven que honran el mismo Jesucristo allá por el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22. O sea, son libros sagrados, son libros canónicos, son libros inspirados que están pues en el canon de la Iglesia Católica, y que los hermanos separados le quitaron allá por el año 1827, porque sus Biblias sí lo tenían y los cargaron por poquito más de 200 años. La Biblia del Oso lo tenía, la de 1569, la del Cántaro de 1602 los tenía, pero en el año 1827, estamos hablando de 225 años después, los quitan en Europa. 7 libros inspirados por Dios le mocharon a su Biblia, incluido sabiduría. Bendiciones, hermanos. Bueno, quiero decirles que antes de que llegara el Mercito Arania, ya había leído yo el catecismo, y porque aquí una persona preguntó que lo leamos, pero lo leyó él, lo leí yo. Si quieren, regresen el video y ahí está. Hermano amado. Sí, quiero antes de irnos hacer dos una preguntas. Reflexión. Las preguntas son buenas. Sí, hacer esta vez una reflexión. ¿Por qué, Betty? Porque la mayoría de la gente piensa que el evangélico, o mejor dicho, el protestante, el protestantismo es más cercano al judaísmo que al catolicismo.
Y siempre en la mentalidad, siquiera en nuestra mentalidad como católicos, que nosotros estamos muy lejos de los judíos y que los protestantes son más cercanos a los judíos. Pero así, cuando yo veo que el judío rechaza la sola escritura, como yo, como católico, rechazo la sola escritura. El judío cree en el purgatorio. Yo como católico creo en el purgatorio. El judío cree en la Sagrada Escritura y tiene magisterio y tiene tradición. Yo como católico tengo Sagrada Escritura, magisterio y tradición. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica es la iglesia que está en lo correcto, en el corriente judío cristiano. ¿Quién salió del corriente judío cristiano? Son los hermanos protestantes. Exacto. Sí, porque, y está bien palpable, porque el papá de ellos, que es Martín Lutero, ¿qué creen? También murió creyendo en el purgatorio. Ahí está. Hermanitos, y pues despidas. Y en la Virgen, sí, no, la Virgen, claro. ¿Y por qué ellos no creen en eso que cree su papi? Pero bueno, ese sí ya sería otro tema. Hermanito amado, hermanito Elmercito, bueno, pues vámonos, despídanse, por favor, y ahí estamos pendientes. Yo creo que la otra semana los vuelvo a invitar. Gracias, Betty, te agradezco. Gracias al hermano Amado por estar aquí. Primera vez que comparto con él, fue un placer compartir con él. Invitarlos a que pues lean la Biblia y las doctrinas de la iglesia. El catecismo únicamente nos explica lo que la Biblia en verdad nos trae. Lo que es, también pueden encontrar una analogía del purgatorio que Jesucristo hace allá por Mateo capítulo 5, versículo 24-25, donde nos habla de una cárcel también. No saldrás de ahí hasta no pagar el último centésimo, o sea, pues hasta que no pagues lo último, porque nada impuro entrará en el reino de los cielos, dice capítulo 21, versículo 27. Entonces es necesaria esta purificación de nuestra alma para llegar ya pues a la Jerusalén celestial, como dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 22. Muchas gracias, Betty, por invitarme a tu video. Quiero también a todos los que están viendo este programa que se suscriban a mi canal Apologista Católico Elmer Arana. Por ahí tenemos enseñanzas, tenemos catequesis, tenemos también debates. Por ahí hemos invitado a algunos pastores, pero se nos han corrido, no sé por qué, pero pues como tienen miedo, se han corrido. Así que suscríbanse a mi canal Apologista Católico Elmer Arana y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia. Que Dios te bendiga, Betty. Un abrazo también para ti, hermano Ibrahim. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Elmar. Muchas gracias, Betty, por la invitación. Aquí yo veo en el chat que están hablando sobre la Virgen María. La Virgen María al cielo directamente. No necesita purgatorio. Purgatorio es para nosotros. Somos los pecadores. La Virgen María, asunción de la Virgen directamente al cielo. Claro. Gracias a todos los hermanos. Y solo para otra reflexión, fíjense que negar el purgatorio es muy relacionado en la mentalidad protestante con la sola gracia, porque el protestante cree en la sola gracia y por eso inventaron no creer en el purgatorio, porque el purgatorio contradice la sola gracia y la sola gracia contradice el purgatorio. Por eso negaron el purgatorio. La sola gracia es una de las 6 solas o 5 solas, ¿verdad? 6 solas con la libre interpretación de la Biblia. 6 solas. Roxette dice excelente tema. Bendiciones, hermanita. Bendiciones, Roxette. Bueno, y yo me voy con esto. Los evangélicos, los católicos despertaron, el católico estudió y el católico salió a defender a la iglesia católica. Pero ¿qué creen? No solamente los católicos, ahora los judíos están refutando a los evangélicos.
les están diciendo, oiga, no, espérame. Los libros del Nuevo Testamento los hizo la Iglesia Católica. Elmer los subió a su canal también y yo al mío. No, pero tampoco creo la sola escritura como ustedes. O sea, no, los judíos ya se nos unieron, Amado y Elmercito. No, y lo que mira, que no paro de reír y todavía me estoy riendo es que le dice, es que no metas a los católicos porque ellos no son cristianos. Y entonces el judío le dice, el yaco le dice, a ver, ¿de qué le dice? Si los primeros cristianos que habían eran solamente católicos. ¿De qué estoy hablando si ustedes ni siquiera existían? Eso sí no he parado. ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste, Amado? Sí, sí, hablas del canal Filosofía Judía, ¿no? Sí, ese. Sí, yo vi esto y la verdad es, refutó muy bien al protestante en el tema de la sola escritura, porque la verdad ellos inventaron esto. El judaísmo desde el principio tiene las tres mismas pilares de la Iglesia Católica: escritura, magisterio y tradición. Claro que sí. Bueno, hermanito, pues muchísimas gracias. Dios los bendiga y vamos a estar, tengo un debate con Arnold Portillo el día, no recuerdo qué día y tampoco recuerdo el tema, pero el católico siempre estamos dispuestos para dar razón de nuestra esperanza, que nos lo pida. Me pidió un debate Arnold, le dije yo, pues vamos, que es mole de olla, como decimos de México, ¿no? Hermanitos, vámonos, yo me despido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos el tema de las indulgencias, no se les olvide. ¿Sale? Sí, sale la